concreta, digamos, es la de los foros, y yo quería hacer algunas reflexiones para plantear, a mi juicio, cuál es el sentido que deberían tener esos foros, qué papel podían cumplir en una coyuntura política tan complicada como la que estamos viviendo. Digo que la coyuntura política es complicada porque vivimos una situación que podría considerarse paradojal. Es decir, este es el mejor gobierno que ha conocido la Argentina en décadas, este y el anterior, no cabe ninguna duda. El proceso además se ha profundizado en un sentido que de algún modo nosotros veníamos marcando a partir de la asunción de Cristina Kirchner, con algunas medidas muy significativas. Los sectores populares, nosotros estábamos preparados para perder en las grandes ciudades, donde se había perdido ya en el 2007, no para que un candidato como de Narváez tuviera la cantidad tremenda de votos que obtuvo en el conurbano. Eso sabemos que puede tener que ver con la gran implantación que tuvo ese candidato, con su poder económico, con la campaña mediática, con el vaciamiento de la política que se produjo en la Argentina desde hace muchos años, pero con buen criterio el gobierno también aceptó en los hechos, aunque no lo haya dicho necesariamente del todo claro, que también había algunas limitaciones de la política social en relación con esos sectores del conurbano, y la respuesta fue la asignación universal por hijo y el Plan Argentina Trabaja, que son dos medidas muy importantes, y que entonces pienso que uno puede estar más o menos tranquilo de que en ese terreno, que para nosotros, el de los sectores más populares, por así decirlo, debe ser obviamente siempre el prioritario, en ese terreno parece que las cosas se están haciendo bien. Algunos compañeros son muy optimistas en el sentido de decir, bueno, si las cosas se están haciendo bien en relación con la política hacia los sectores populares, si Argentina superó la crisis económica de un modo que muy pocos países en el mundo pudieron hacerlo, si la economía vuelve a reactivarse, bueno, eso tendrá que dar sus frutos. Y entonces cuando eso dé sus frutos la gente entenderá y nosotros volveremos a gozar de esos niveles de consenso que tuvo el kirchnerismo en sus primeros años. Me parece que este es un optimismo, no digo yo que haya que ser pesimista, no quiero entrar en la discusión entre optimismo y pesimismo, porque me parece que en dosis variables están incluidos en todo pensamiento político necesariamente. Pero digo que es demasiado optimista porque se ha demostrado en los últimos años en la Argentina, ya demasiado, que hay factores, llamémosle culturales, que tienen un peso tremendo en la población, y no solo entre los sectores medios, como se comprobó, que hacen que a veces los efectos de las políticas económicas y sociales no se traduzcan inmediatamente en una respuesta política como la que nosotros podríamos esperar. Pensemos, por ejemplo, en discusiones tan tontas como las que se dan respecto hacia el estilo de la presidenta y del expresidente Kirchner. ¿Son confrontativos o no son confrontativos? Las discusiones que se escuchan en el supermercado todos los días. Esto tiene que ver con algo muy profundo. En esta sociedad han conseguido instalar la idea de que pelearse es malo. Esto viene ya desde hace años. Yo recuerdo en tiempos del Frepaso que cuando teníamos que ir a un programa de televisión se nos decía: no hay que pelearse en cámara, porque el que se pelea pierde. A lo mejor desde el punto de vista de la mejor imagen, digamos, eso puede ser razonable, pero me parece que responde a una idea mucho más profunda. Es decir, el conflicto, que para nosotros es la forma natural de la política, porque el que quiere cambiar las cosas sabe que cuando se afectan intereses necesariamente hay conflicto, y entonces todo el arte de la política es de algún modo la regulación del conflicto. Entonces el conflicto aparece como negado, y eso es una victoria de los defensores del statu quo, pero de proporciones enormes. Porque esto implica que quien asume la iniciativa, como muy bien lo hizo este gobierno en sus dos periodos, de
plantear medidas tan audaces como la política de derechos humanos, el cambio de la política internacional, todas las medidas que se han tomado, de alguna manera se pone en el lugar equivocado para mucha gente. Te dicen, el gobierno promueve el conflicto, estos tipos se pelean con todo el mundo. Entonces, cuando en la sociedad se difunde esta idea, no resolvemos este problema solamente con algunas medidas políticas concretas que tiendan a favorecer a determinados sectores. Hay una batalla cultural mucho más profunda que está planteada. Y que es en última instancia la única que nos puede dar alguna esperanza, no solo de ganar las elecciones en el 2011, que es nuestro objetivo inmediato, sino de recuperar la posibilidad de transformaciones profundas en este país, de volver a convocar a los sectores populares, porque lo que bien se decía, no hablamos de pueblo sino de opinión pública, bueno, tiene que ver con todo un proceso, como decíamos, de vaciamiento de la política, del rechazo de lo público, de la participación. Yo siempre recuerdo, me gusta recordar esta discusión acerca del 2001. En el 2001 también estuvo el pueblo en la calle. No es imposible en este país que el pueblo salga a la calle. Ahora, ese pueblo que salió a la calle, no vamos a discutir quiénes eran pueblo y quiénes no eran pueblo, también en una parte importante reclamaba menos Estado, más mercado, menos política, más individualismo, y todavía estamos peleando, ¿no? Como dice Benjamin, que el pasado no está cerrado, que uno sigue peleando por el pasado. Todavía estamos peleando para saber qué fue lo que pasó en el 2001. Si fue lo que queríamos nosotros que pasara, y nos gustaría pensar que fue lo que pasó, o si fue lo que se traduce hoy en el discurso de los medios, en el mensaje autoritario en materia de las políticas de seguridad, en el rechazo generalizado a la política, en este cuestionamiento al conflicto. Entonces a mí me parece que los foros tienen que recuperar para Carta Abierta un lugar político convocante, pero que ese lugar político no es solo la tarea que me parece muy importante que la hagamos de convocar a otros sectores para aunar esfuerzos, para estar presentes el 1 de marzo, para ir definiendo lo que Aurelio llamaba una izquierda kirchnerista, pero esa es una parte de la tarea. Y ni siquiera me atrevería a decir que es la más importante. Hay otra, que es instalar los debates que no están instalados. Es construir una agenda pública que tenga que ver con las inquietudes que nosotros tenemos. Voy a poner ejemplos concretos para que esto se entienda un poco mejor. La compañera planteaba muy bien el tema de discutir, junto con el trabajo negro, la cuestión de la representación sindical. Este es un tema casi prohibido hoy en Carta Abierta, porque no están pasando algunas cosas que nos gustaría que hubieran pasado, como por ejemplo que se le diera la personería a la CTA. Al mismo tiempo, no tenemos ganas de criticar con fuerza al gobierno por no haberlo hecho, porque más allá de que no estoy con esto justificando que no se haya hecho, nos parece que hay razones por lo menos para discutir. Es decir, hay una alianza con la CGT que es muy importante hoy para el gobierno. A veces nosotros podemos pensar, o algunos de nosotros, que a lo mejor podría haber un poco más audacia también en ese terreno como lo hubo en otros, buscar alguna forma de equilibrio que le diera también un lugar a la CTA, pero de cualquier manera reconocemos que es un problema complicado. Ahora, la peor respuesta que podemos tener nosotros, agrupación de intelectuales, frente a eso, es callarnos la boca. Antes venía Yasky, lo convocábamos y lo aplaudíamos. Ahora no viene más Yasky. Tampoco lo traemos a Moyano, no estoy diciendo que tengamos que traerlo, ¿no? Pero entonces sobre este tema no hablamos mucho. Y yo creo que al contrario, como dijeron varios compañeros, tenemos que hablar más que nunca. Tenemos que instalar la necesidad política de reconocer, por un lado, que el viejo modelo sindical, más allá de que Moyano apoya al gobierno y nos parezca muy bien, está severamente cuestionado, pero al mismo tiempo que esta tampoco es una discusión en abstracto en cualquier momento y en cualquier país, es una discusión en una coyuntura política muy complicada en la Argentina.